She was in New York, but her music was a messenger. I was in Virginia living, getting them stacks. And every day I get a tape and I would kick it laid back. I used to ride around with her, give a pound with her. Other people wondering could they be down with her. I ain't even have no swag, but every time I talk to her, she would give me with the little she had. It's just another reason I could freeze in every season. Everybody saying she dead, she not breathing. I ain't get the memo. Muy buenos días, nos encontramos de nuevo en nuestro programa que se llama Hasta la Memoria de Familias. Hoy es un programa muy especial porque he traído un invitado muy especial, Alejandro Arbeláez. Él es un amigo, él es un muy conocedor de su profesión, él es un señor abogado administrativo y ahorita más adelante les contará cuál es el ámbito, cuál es el área en el cual se mueve él. Pero ustedes se preguntarán por qué hoy en este programa lo he invitado. Porque así como hemos transmitido este programa haciéndoles conocer o reconocer aquellos problemas que a veces son ustedes conocedores o conocen de otros casos que ustedes tal vez queriendo o no hacer las cosas bien, de pronto no está a su alcance. Pero hoy hemos querido venir acá para transmitir un programa que siempre hemos sabido que les ha llegado al corazón, pero que hoy, que es un tema tan importante como es, ¿conoce usted su obligación? ¿Conoce usted su obligación? Entonces ese es nuestro tema en el día de hoy. Don Alejandro, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a este programa. Giraldo, muchas gracias. Quiero que sepa que este programa lo ven por televisión. Aquí un 90% de los residentes del santuario. Este programa también se multiplica a otros municipios. Lo escuchan también por radio otros municipios y aquí en las veredas. Don Alejandro, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días a todos los de la audiencia y a toda la ciudadanía del santuario, a todo este bendito pueblo, como su nombre lo indica, donde se puede hablar sin inhibición de las cosas sencillas de la vida. Don Alejandro, vea, cuando usted vino y me visitó y yo le manifesté, don Alejandro, ¿me puede acompañar a un programa? Y dijo, claro, ¿y qué programa está haciendo, comandante? Le dije que venimos haciendo un programa hace 5 meses sin interrupción. Este programa lo hemos venido realizando en otros municipios como es Tames y Antioquia, por el sureste antioqueño. Lo hemos realizado en Guarne, en San Rafael, en Guatapé. Este programa, si usted no lo sabía, don Alejandro, este programa ya tocó fronteras. Ya participó en un festival de cine y televisión en Italia, donde quedamos en 5º lugar, y en una cooperativa multiactiva de televisión, donde quedamos en 3er lugar como programa independiente. O sea que este programa prácticamente ya traspasó fronteras, ha llegado a los corazones no solamente de los antioqueños, sino de los europeos, y como se puede dar cuenta, el participar en un programa, en un festival de cine y televisión, en una cooperativa multiactiva de televisión, y que haya tocado tantos corazones, porque tenemos que seguir. Y el haber usted aceptado mi invitación para venir acá, yo sí quisiera, don Alejandro, que los televidentes de American TV lo escuchasen, porque lo que queremos realmente con este programa es que abrir los ojos de tantas personas que tal vez desconocen qué tipo de obligaciones tienen en el ámbito laboral, familiar, en fin. Don Alejandro, yo quisiera que... Perdón. Bueno, mi comisario Giraldo, en primer lugar me gustaría agradecerle porque cuando usted me invitó, yo pude acudir a los espacios que están en la internet para mirar más o menos en qué se trata esta divulgación social. Y la pude clasificar en 2 palabras, porque no es lo mismo que se presenten en estos espacios artistas, personas con libretos, personas con mensajes de alguna manera induciendo a unos resultados, a que se presente un servidor público uniformado a hablarle a la comunidad de la vida y de las cosas sencillas de la vida. En ese orden de ideas a mí me pareció muy atractivo venir aquí y también expresar humildemente unos puntos de vista que podamos compartir con el campesino, con el negociante, con el ciudadano corriente de la calle.
A mí me gustaría, don Alejandro, que les contara a los televidentes quién es usted, quién es Alejandro Arbeláez. Él es mi amigo, yo conozco a don Alejandro, pero yo quisiera que los televidentes supieran en este momento a quién invito yo al programa. Ellos son conocedores de que todo aquel que yo invito al programa es alguien muy especial, con un currículum de vida excelente, e igual aquellas personas que de pronto también he invitado, que de pronto vienen con experiencias, de pronto no muy buenas, pero igual nos han ayudado para que otras personas que nos escuchan o nos ven por televisión, pues aprendan de esas experiencias. Yo quisiera que supieran los televidentes quién es Alejandro Arbeláez, cuál es el currículum, cuáles son los conocimientos, quién es don Alejandro. La primera característica de mi identidad es que soy un hijo de Dios. Yo parto de la idea de que en este mundo se debe pisar en dos ámbitos, o en un ámbito materialista o en un ámbito espiritualista. Desde siempre, desde mi cuna humilde, tuvimos esos principios de mirar hacia arriba, hacia el poder superior. Entonces, soy un hijo de la lucha. Me forjé a fuerza de golpes de hacha, ingresando a la universidad, estudiando con esfuerzos, trabajando y estudiando, y siempre pensando en un mundo mejor y en cómo servir a la humanidad. Don Alejandro, o sea, que sobran las palabras, ¿no? Yo quisiera que usted conociera, pues usted ya está sentado en el municipio de Guarne en este momento, aunque él vive acá en la Vereda de las Mercedes, aquí en Marinilla, Antioquia, pero ya hace parte de nuestra ciudadanía santuariana, como yo hace 5 meses lo vengo haciendo. Don Alejandro, yo quisiera que usted entendiera hacia dónde quiero llegar con este programa. Cuando yo lo invité y usted aceptó mi invitación y me dijo él, bueno, ¿cuál es la temática del programa? Y le dije la familia. Usted es un papá, usted es un esposo, suficiente. ¿Qué debo de preparar? ¿Ya es papá? Es un excelente papá, es un excelente esposo, suficiente. Yo quisiera que con sus conocimientos y su currículum como abogado, como administrativo en derecho que es, les contara a los señores televidentes, como el título del programa lo dice, ¿conoce usted su obligación? Yo recuerdo que en muchas ocasiones, en mi caso, cuando yo fui a casarme hace muchos años, yo desconocía a qué me estaba sometiendo, al aceptar a una mujer en las buenas y en las malas, en las adversidades, en tantos huracanes y tempestades que conlleva tener un matrimonio, pero cuando hay amor y está fortificado y está estructurado, las cosas salen muy bien. Yo quisiera que esa parte que usted maneja también, que es espiritual, en su parte de derecho, les transmitiera a nuestros televidentes y les hablara, porque yo sé que en ese momento, lastimosamente, están atravesando muchos matrimonios del santuario, divorcios. Yo sé si usted no lo sabía, pero igual como el santuario es un pueblo de mucha devoción, de mucha religiosidad, de mucha entrega al Señor, también hay cositas que están ocurriendo en muchos hogares. Y les quiero compartir. A mí me llegan muchas personas, muchas esposas, me dicen, comandante, me quiero divorciar, y no inducirlos, no, oriéntenme hacia quién debo dirigirme para que me oriente. Pues lo primero que yo les digo es, piénsenlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil, 3 mil, como cuando su mamá le decía a usted, se va a casar, piénselo 1000 veces. También yo igualmente les digo, pero qué bueno que tengamos una asesoría por parte suya, no sé, en la parte en el área que usted maneja, para que les digamos a aquellas personas que nos están escuchando, que nos ven por televisión, a quién recurrir, cómo recurrir, de qué forma y qué hacer en un momento determinado. Don Alejandro. Bueno, en realidad hay que partir del título, ¿no? Conoce usted sus obligaciones. La idea es quizás hacer la pausa, respirar profundo antes de actuar. En todo sentido de la vida, uno tiene que pensar y después hacer. Planear, ¿no? Planear, exactamente. Mirar todos los factores y en principio tratar hasta donde sea posible de uno conocerse a sí mismo, conocer sus fortalezas y sus debilidades. En todo sentido, en los negocios, ante un contrato matrimonial, ante un reto de viajar, ante un reto de emprender una empresa, en todo sentido, primero se concibe, se piensa, se analiza y después se ejecuta. Ahora, en el aspecto de la familia, ni qué decir, la familia es la vida, está ligada inexorablemente a todo lo que vamos a desarrollar en la vida, como esposos, como hijos, como padres, como hermanos. Entonces, esas relaciones pueden ser sólidas y firmes en la medida en que las personas puedan pensar antes de actuar. ¿Cómo
asumir, por ejemplo, un matrimonio. De allí que hablara yo de espiritualidad, porque es muy fácil pensar en el atractivo físico, es muy fácil pensar en el dinero que se tiene, en el rango social, en la categoría. Pero ¿hasta dónde esas almas que se van a unir en vida son afines? ¿Hasta dónde están en condición de compartir, como dice el contrato matrimonial, una vida en las situaciones difíciles, en la enfermedad, en el dolor, en la esperanza, como bien lo dice el ministro religioso? Es un asunto profundo, trascendental. Entonces, lo primero que debe hacer uno es mirar cuál es su entorno, quién me puso Dios al frente, con quién me voy a relacionar y qué tengo yo para ofrecer y recibir. En ese orden de ideas es profundizar en el conocimiento del ser, analizar, no solamente llevados por las apariencias, socializar. Hace tiempo se utilizaba una palabra noviazgo, espero que todavía, yo soy de la ciudad, espero que todavía en el santuario. En el santuario estemos utilizando esa palabra. Y en otros municipios, porque este programa lo ven muchos municipios más. Continúe, qué pena, don Alejandro. Sí, no, en otros municipios y hasta donde más podamos llegar con un mensaje. La idea es que esa palabra noviazgo que se usaba y ojalá se use todavía, es un periodo de comunicación con una pareja. Qué tan importante es conocer a una persona con la que uno va a compartir la vida. Es un mensaje para las mujeres y para los hombres, para toda clase de edades, para toda clase de circunstancias. Conocer, analizar, profundizar en el otro ser, esa opción que tenemos de preguntarnos quién soy yo y quién eres tú. Dos preguntas esenciales para, a partir de ahí, construir muchas cosas. Don Alejandro, sabe que me gustó mucho cuando usted ahorita manifestó sobre el noviazgo. Yo quisiera que cuando decidimos tomar este programa que se llama Hasta el amor de familias y que el tema de hoy es conoce usted su obligación, y usted acaba de mencionar sobre el noviazgo, yo quisiera como hacer un breve, no análisis, sino como retomar de todo lo que Dios nos ha manifestado mediante su palabra. Recordemos que los que hemos tenido la oportunidad de asistir a una iglesia, de leer, pienso yo que los mandamientos dados por Dios, ahorita acabamos de pasar de la Semana Santa, donde nuestro párroco aquí en el parque principal, en la parroquia de la Judea, las Misericordias, nos hacía énfasis sobre los 10 mandamientos y sobre todo sobre el no fornicar y el no adulterar. Y hablaba sobre la familia, porque yo no sé si usted estuvo ahorita aquí en Semana Santa en Guarne o estuvo en Marinilla, pero hacía mucho énfasis en la familia, el núcleo familiar, el núcleo de la sociedad que es la familia. Y hablando él sobre el noviazgo, y él decía, yo soy de la ciudad, no sé si aquí todavía en el santuario y en muchos municipios todavía se habla del noviazgo. ¿Qué es el noviazgo? Es una preparación para el matrimonio. Pero en una preparación para el matrimonio no se puede realizar o acometer situaciones que no tienen por qué ejercerse dentro de un noviazgo, que tiene que ser en el matrimonio, como es el tener sexo con la pareja extramatrimonialmente. Yo sí quisiera hacer énfasis, porque este programa que se llama Hasta el amor de familias, que pasa de todo y que gran parte de los problemas, en un 90%, porque hablando con especialistas, con psicoterapeutas, con sociólogos, psicólogos, sociólogos, comisarios de familia, expertos en la materia, donde de pronto han llegado, tal vez apartándose no de la religiosidad, sino apartándose de pronto de aquello que se dice a veces que tal vez no entendemos, es de que el porqué de un matrimonio, una pareja que tal vez se veían tan hermosos, que tenían química, que eran compatibles, entre comillas, que eran como que se acomodaban el uno al otro, el porqué cuando tenían 3, 4 años de matrimonio había esa ruptura. ¿Qué pasaba? ¿Por qué llegaban a una ruptura matrimonial sin llegar primero a los 5, 6 años, 10 años de matrimonio? ¿Qué pasaba? Pues yo sí quisiera como hacer énfasis en esta parte. Cuando Dios dijo no, es porque no se puede. Si le decimos a un arquitecto o a un ingeniero, después de haber construido un edificio de 15 o 20 pisos, y le preguntásemos, ¿se puede
¿con qué peso aguanta este edificio? Él va a dar unas recomendaciones, deja unos planos y deja unas recomendaciones. Como todo arquitecto, como todo diseñador, deja unas recomendaciones, como el que fabrica una motocicleta, un vehículo, y deja un manual de instrucciones. ¿Deja un manual de qué? De instrucciones. Cuando Dios nos diseñó a su imagen y semejanza, dejó unas instrucciones, dejó un manual de instrucciones, que todos lo conocemos, que es la Biblia, que tal vez algunos de nosotros tal vez no la tenemos en cuenta. La dejamos abierta en un Salmo 91, la dejamos en un atril, en una mesa de noche, y tal vez de vez en cuando, muy esporádicamente, leemos la Biblia. Yo sí quisiera que de pronto recordásemos, pero hago énfasis en cuando Dios dice no fornicar y no adulterar. Cuando Dios dice no, es no. Yo le digo a mis compañeros con el radio de comunicaciones, el radio Motorola, que nos transmitimos aquí en el casco urbano, hacia otros sitios del departamento, y ese radio Motorola tiene un manual de instrucciones. Perdón, gracias. Este radio de comunicaciones tiene un manual de instrucciones. Viene compuesto por una batería, viene con un clic, viene con una antena, o sea que está dividido en 4 partes. Este radio Motorola fue diseñado, estructurado para comunicarnos y tiene una vida útil de 5 años. Después de 5 años ya mirará el Estado colombiano, nuestros comandantes, si se le da a ir de baja, de pronto porque ya no es útil, pero yo sé que seguirá siendo útil. Dios nos dejó un manual de instrucciones y nos garantizó, escuchen esto, y nos garantizó que si nos sujetamos a ese manual de instrucciones íbamos a ser felices, íbamos a ser dichosos, íbamos a tener siempre ser bendecidos, lo que usted ahorita manifestó. Y ahí quiero llegar, porque en este momento la estructura familiar está tan destruida, acabada, hay tanta ruptura, y pienso que es porque tal vez no se han sujetado, no nos hemos sujetado a unos mandamientos. Cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice no se puede adulterar, no se puede fornicar, es porque ya Él nos había diseñado y había dicho: si tú sigues mis parámetros establecidos, que son los mandamientos, podrás ser feliz. Entonces a veces cuando decimos nosotros: ¿por qué soy tan infeliz? ¿Por qué no soy bendecido? ¿Por qué mis hijos no me obedecen? ¿Por qué mi esposa no quiere vivir conmigo? ¿Por qué mi esposa, mi compañera o mi compañero, en el caso de muchas damas, no quiere convivir o seguir conviviendo conmigo? ¿Qué pasa? Es por eso. Entonces qué bueno que hoy nos está acompañando don Alejandro Arbeláez, para que de pronto esa parte que de pronto ya la hemos nosotros realizado, de pronto no vimos o no tal vez inducidos, tal vez educados por nuestros padres, pero que tal vez nos tocó a nosotros surgir de la nada, porque tal vez si tuvimos padre nunca estuvo con nosotros, y si tuvimos una mamá fue cabeza de familia, le tocó salir a trabajar y dejarnos solos en compañía de una abuela, de un abuelo, de una tía, de una hermana mayor o de un vecino, porque así ocurrió hoy en día. En este momento, si usted no lo sabía, don Alejandro, aquí tenemos muchas empresas en el santuario donde la gran parte, la mayoría de ellas son cabezas de familia, mamás, que tienen que dejar a sus hijos, hermanos de una hermana mayor, de la abuela ya fue mamá, ya cumplió con su labor, con su papel de madre, pero ya es abuela. Y seamos honestos, una abuela es muy difícil que eduque a un hijo, que es el nieto, el hijo de su hijo, como lo debe educar su propio hijo o su propia hija, su propio padre o su propia madre. Don Alejandro. Sí, comisario. A ver, mandamientos, hablaba usted de mandamientos. Yo soy un abogado y estoy en el deber de comunicarme con la audiencia y con los que tienen conocimientos técnicos y con los que no tienen muy profundos conocimientos de la sociedad, de las leyes y de la vida. En principio hay que decir que todo está regido por un orden. Eso significa que lo que nos diferencia de ser simples criaturas de la naturaleza, lo que nos hace seres humanos con proyección a la cultura y a una condición de mejor vivir cada día, es precisamente el orden, las normas. Hay normas de índole espiritual, prácticamente nacen con nosotros. Eso de que un derecho a la vida, eso es natural, no hay un derecho a la vida, es que estamos vivos y es el reto de vivir, así lo consagra un ordenamiento jurídico, y no, es la vida. Eso de que hay un derecho a la paz o a la libertad que tanto pregona ahora el gobierno y esos movimientos políticos, eso es connatural a la vida. Hay dos cosas en las que quizás el ser humano se ha arrogado la condición de Dios. Es solo a Dios le compete la justicia y la verdad. La justicia y la verdad son dones de Dios.
Así que eso no nos lo va a traer a nosotros un gobernante, ni un científico, ni un político, ni una autoridad de policía, ni un arma amenazante, ni una fuerza coercitiva. Esa justicia y esa verdad, que es la que nos traza un camino de algo que llamamos felicidad, es un atributo solo de Dios. Solo en Dios está la justicia y solo en Dios está la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque me he debatido no con el ordenamiento jurídico colombiano, sino que a través de un estudio de maestría en Derecho Procesal que yo hice socializando con universidades de Europa, me pude dar cuenta de esa pretensión de justicia y esa pretensión de verdad en el debido proceso. En el debido proceso de qué, de cómo legitimarse en conductas, cuando en realidad hay que remitirnos a ese principio elemental. Ningún ser humano tiene ni la justicia ni la verdad. Son aproximaciones racionales que tienen que ver con el país donde se genera ese pensamiento, que tienen que ver con la clase de comunidad a la que se pertenece. Hay entonces que pensar en leyes eternas, inexorables, ineludibles. Estar aquí vivo. No le es dable a nadie quitar la vida es de Dios. La justicia, la verdad y esa paz tan anhelada provienen del reconocimiento de la jerarquía de las normas. Respetemos las cosas de Dios, que son tan simples. Aquí estamos hablando de cosas de Dios, pero por lo menos en mi caso, yo no pregono religión ni estoy defendiendo ideologías religiosas. Pienso que esos preceptos religiosos de la ciudadanía, de la comunidad, deben ser respetados para que se genere el bien en ellos, que surja el bien en ellos. Entonces, ya cuando vamos a hablar de leyes inexorables y eternas, está ese quién soy yo, por qué estoy aquí, por qué tengo derecho a la vida y qué voy a hacer con la vida. Es donde surge la pregunta del programa: ¿conoce usted sus obligaciones? El principal deber que tiene un ser humano que ostenta que fue invitado a la vida y que tiene el don de la vida es: ¿cómo voy a dar lo mejor de mí? Es el principal deber, porque hay obligaciones y hay deberes, hay derechos, esa presunción de derechos, cuando las cosas se tienen que volver norma, porque desde el alma del ser humano no puede surgir su propia conducta, cuando le tienen que poner prohibiciones y condiciones. Entonces, aprovechando esta condición de abogado, conociendo yo lo coercible del derecho, conociendo la trampa que significa las leyes del ser humano, puedo trascender hacia más allá y decirle a cualquier campesino, a cualquier ciudadano, a cualquier transeúnte: tienes derecho a existir y dentro de ti. Y a defenderte, ¿no? Y a tener tus derechos, claro, a exigir tus derechos. Y ese supremo orden te defiende. Eso es lo hermoso. Que uno está aquí no por las leyes. Don Alejandro, cuando usted se refirió a la trampa, me gustaría como que a la trampa que la misma jurisprudencia, no sé, esa parte que usted más la maneja, más es experto. La trampa es que por el ejemplo típico colombiano, es que en Colombia hay tantas leyes y tan poca eficacia. Hay una caudal de leyes para todo en este país y sin embargo el abuso, la injusticia, el delito, la descomposición social, la violencia intrafamiliar, es maltrato físico, verbal, psicológico y espiritual. Es abundante, ¿cierto? Entonces, ¿serán las leyes las que solucionan los problemas del ser humano? Es mi pregunta, ¿cierto? Para decir simplemente al transeúnte: la principal ley está en tu conciencia, en tu conciencia. Es ahí, precisamente, donde las personas tienen que generar la primera reflexión para decir: ¿conoce usted las consecuencias de sus actos? ¿Conoce usted esa condición que se requiere para tener una obligación como esposo, como ciudadano, como profesional, como servidor público? Como autoridad, en algún ámbito, en alguna institución. Entonces, mire, todo eso es universal, eso es para todos, eso es una idea para todos. Entonces, ¿cuál es mi mensaje ahora? Mi mensaje es: busca dentro de ti la principal norma, porque hay otras.
hay otras que sirven. Lo bueno sirve todo, hay normas buenas, hay protocolos y hay jerarquizaciones de asuntos que son orden social. Eso no se puede desconocer, siempre y cuando haya conciencia. Lo principal es saber por qué yo respeto al otro, por qué me siento ciudadano, por qué me siento miembro de una comunidad como el municipio de Santuario, por qué tengo yo que respetar los linderos de mis predios y no estar haciendo daños, porque si eso no está dentro de mí, difícilmente el comisario va a poder solucionarse este problema con su autoridad. Esa ya sería la fuerza, que es un caso extremo, una última razón. Don Alejandro, qué bueno que nos haya aceptado la invitación a estar acá en este programa que se llama Hasta en las Mejores Familias, que tiene tantos televidentes que están siempre pendientes del horario para conocer más de su vida y de, como hoy el tema lo dice, conoce usted sus obligaciones. Si le preguntásemos a un servidor público, a un gobernante, si le preguntásemos a un obrero, a un ingeniero, a un arquitecto, en el área o en ese ámbito donde se mueve laboralmente o espiritual o familiarmente, si le preguntásemos, ¿conoce usted sus derechos? ¿Conoce usted sus obligaciones? Y yo le hago una pregunta a todos los televidentes, a todos los santuarianos y a aquellos que nos ven por este medio de comunicaciones, ¿conoce usted sus obligaciones? Ahorita cuando tuve la oportunidad de transmitirles algunas palabras, les decía yo que hay unos protocolos y unos parámetros establecidos por Dios para que nuestra vida fuera bendecida. A veces nos preguntamos el por qué a veces no somos tan bendecidos o no lo somos, el por qué nuestros hijos de pronto están un poquito descarriados, como a veces dicen algunas mamás, tengo 2, 3 ovejas negras, pero tengo 3 o 4 hijos que realmente se sujetan a mi autoridad y me obedecen y cabalmente hacen lo que yo les diga o les mande dentro de ese ámbito de familia, de hijos. Perdón. O como cuando algún patrón, algún supervisor dice, siempre tengo un obrero o un empleado que me da lidia, siempre me llega tarde, siempre, es el mismo de siempre. Pero a veces nos preguntamos, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál fue la razón que lo condujo a ser un poquitico como indisciplinado, como algo como incorregible? Pues yo sí quisiera como aprovechar la oportunidad y qué bueno que aquí esté don Alejandro. Él es un abogado, un profesional con un currículum que ahorita usted no ha terminado de decirle a los televidentes quién es don Alejandro. Yo sí quisiera que ahorita al finalizar lo conocieran porque a partir de hoy él va a estarnos visitando, va a estar acá, él va a tener aquí su oficina al servicio de una comunidad que está muy pendiente de este programa y que él con una asesoría jurídica, de una jurisprudencia que todos debemos de conocer y saber para que en un momento determinado conozcamos nuestras obligaciones y conozcamos nuestros derechos y alguien nos asesore como debe hacerlo. Aquí se presenta mucho una situación especial. Yo sé que como muchos municipios, llevo aquí de comandante 5 o 6 meses aproximadamente y gran parte de las damas o los caballeros que se me acercan y me dicen, comandante, me gusta su programa de televisión, me gusta su programa en la emisora, perdón, ha sabido llegar a nuestros corazones y nos ha tocado ese consideris que a veces alguien no se lo había dicho o no nos ha dicho las cosas como usted nos las dice, así tan enfáticamente como tan directamente, con un léxico propio de nosotros los santuarianos, y me han dicho lo siguiente, comandante, vengo con un matrimonio hace 20 años, de hace 18, 17 años, 15 años, mi hogar no ha sido el mejor, han habido unas falencias, me he dado cuenta que tal vez no quise a mi esposa y yo he notado que tal vez ella nunca me quiso y nuestros hijos han crecido en ese ambiente, no de maltrato físico ni verbal, sino de pronto de sobriedad, donde prácticamente no han visto un papá o una mamá amorosos, cariñosos. Entonces se me han acercado y me han dicho, comandante, ¿hay solución a los problemas? Claro es que los hay. ¿Cuál usted cree que es la solución? La comunicación. Don Alejandro, aquí nos estamos comunicando con una teleaudiencia del santuario de muchos municipios del oriente y otros suroeste, nororiente, noroccidente, el Bajo Cauca y de otros municipios, departamentos, y es lo siguiente: cuando no hay comunicación, cuando no nos comunicamos, cuando no hablamos, cuando no sacamos lo que tenemos adentro, cuando no nos desahogamos, si no lo hacemos las cabezas de familia, los esposos, ¿cómo lo van a hacer nuestros hijos? Yo considero que si hay una excelente comunicación y hay un camino directo hacia donde yo quiero hacerlo, don Alejandro, cuando 2 personas deciden andar juntos, tienen que ponerse de acuerdo. Cuando una pareja decidieron encaminarse hacia un futuro y llegar a una vejez con hijos, con nietos y estructurar una familia porque se amaban, porque creían que se amaban, porque creían que había compatibilidad de caracteres, porque creyeron que de pronto los dos eran acordes a sus
sentimientos y dijeron, bueno, yo te amo, tú me amas, los dos nos deseamos, pero igualmente tiene que estar vinculado esa parte sexual, esa parte conyugal que tiene que existir, pero le quiero compartir esto. En este momento en muchos municipios de Antioquia y del país y a nivel mundial, lo que nos está alejando en este momento es esa parte conyugal. En este momento, tal vez muchas parejas se quieren, todavía se aman y se respetan, pero tal vez no han podido manejar esa parte, esa sexualidad que tiene un área extensa, inmensa, que a veces somos casi que incorregibles los seres humanos, que por eso Dios dijo, yo ahorita lo manifesté cuando Dios dijo no fornicar y no adulterar. El no adulterar es, todos bien lo saben, es tener sexo extramatrimonialmente, no con su esposa, sino con otra persona, y el no fornicar es igual muy bien dicho, como lo dice Dios en su palabra, no tener sexo antes del matrimonio. Y yo quisiera que de pronto lo tuvieran muy en cuenta para que empezáramos a analizar y cogieran papel y lápiz, porque a veces hay consecuencias. Yo pienso que si Dios dijo el no fornicar y no adulterar, era porque de pronto podíamos tener hijos extramatrimonialmente o tener hijos en una soltería, que eso es lo que a veces ocurre. En este momento hay mucho madre solterismo, no solamente en el santuario, en muchos sitios del país, en el mundo entero. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión no planeada, no muy bien administrada por dos sentimientos que creyeron que realmente sí se querían y se amaban, pero lo que tenían prácticamente que era un deseo sexual por esa persona que luego la confundieron. Yo quisiera que usted terminara el programa, don Alejandro, pero yo sí quisiera terminar con esta parte. Yo pienso que si la etapa del noviazgo es para conocerse muy a fondo con la persona que a futuro puede ser el futuro esposo, la futura esposa, y si es un espacio de tiempo que Dios nos provee para que nos conozcamos, yo a veces lo trato como de comparar como cuando un estudiante de bachillerato entra a la universidad y tiene 10 semestres, 12 semestres para conocer su carrera por la cual va a trabajar y va a luchar, y tiene 12 o 10 semestres para ser un excelente médico y luego lo mandan a un año rural, en fin, o hacer una tesis, no sé. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es de que si tenemos un espacio de tiempo para conocer a mi pareja y saber con quién yo voy a compartir mi vida futura, ¿por qué no lo aprovecho? Pero la idea es que a veces, lastimosamente, cuando somos novios y cuando son novias, fusionan, mezclan esa parte sexual, mezclan. Entonces, ¿qué pasa? Al mezclar la parte sexual, ya no van a saber si realmente se amaban o se aman, o si realmente solamente es deseo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo no conozco realmente mi sentimiento, voy a confundirme y confundo a la persona y la invito a un matrimonio o a que tengamos una convivencia marital en mutuo acuerdo, y al finalizar de 2, 3, 4, 5, 6 años o 10 años o más años, hay un rompimiento, porque no hubo una planeación. No la hubo, don Alejandro. Sí, mi comisario. En realidad, retomando sus palabras, lo que hay que mirar es, pues me invitó aquí como abogado, como persona de leyes. Como esposo, como papá, que lo es, sí, buen papá. Y todo eso lo tengo que conjugar en estas palabras, porque lo que yo quiero en este momento es entregar un mensaje básico a cualquier persona que nos esté mirando o escuchando. Y dije al principio que habían unas leyes inexorables, eternas, que están ahí porque así surgió todo. Esas son elementales, no por eternas y por absolutas que sean esas leyes, son complicadas, son lo más elemental. Por ejemplo, unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad es saber que por distintos que seamos, tenemos que compartir la vida y los escenarios que la vida nos presente. Así, el hecho de que yo esté en santuario, tengo que acomodarme a santuario, a los habitantes de santuario, a mis vecinos, a mi familia, a todo lo que me rodee. Esos son elementales leyes de la vida. Otra elemental ley de la vida es la ley de la gradación. El sol no aparece allá en lo alto del cielo ipso facto, de inmediato. El día empieza a nacer, el sol se empieza a poner y después se coloca en lo alto. Eso se llama la ley de la gradación. Poco a poco es que se hacen las cosas. Las cosas no se hacen de un momento a otro, apresuradamente, y esos cambios intempestivos y esos giros de un momento a otro, convertir la noche en el día o el día en la noche, de un momento a otro pretender un milagro, de un momento a otro pretender ser culto, cuando no he pasado por los procesos de una educación. Poco a poco vamos consiguiendo los logros. Un gran logro de la vida es construir un buen hogar.
Un buen hogar. Es que esa palabra hogar es precisamente el centro de la vida. Desde los inicios de la historia de la humanidad en comunidad. Esa palabra hogar que en el derecho se estudia con ese pater familia de los romanos y más allá con esos clanes que existían y que se tenían que unir y apoyarse los unos a los otros, ¿cierto? Con esos principios elementales. Entonces, poco a poco, primero lo primero, en orden. Ahora, ¿por qué tanto fracaso? Al principio también decía yo, hay que mirar quién soy yo para poder saber qué tengo para ofrecer. No se le puede pedir al olmo que dé peras, pero todos tenemos un propio espacio, todos tenemos nuestra propia pareja, todos tenemos nuestra propia hermandad, todos tenemos un lugar en el espacio y en el tiempo. Entonces, no es para desesperarse, es para acomodarse. El fracaso de los matrimonios y en otra de las cosas que yo llamo leyes generales y eternas que son inexorables es que de qué estamos hechos de un espíritu, de una mente y de un cuerpo, y esos tres aspectos para el buen vivir tienen que estar en armonía. Yo no puedo estar como dice en la Biblia, los escritos de Pablo, que dice, ¿por qué será que siempre hago el mal que no quiero hacer y no puedo hacer el bien que sí quiero hacer? Esa es la eterna contradicción de la lucha, el acierto y el error. Yo diría, el error no es un error, el error es permanecer en el error. Entonces, olvidarse el error y olvidarse el error. Sí, claro, y errores cometidos. Superar y corregir y pedir perdón, esa palabra tan hermosa, el perdón. Para mí es como el regalo más grande que un ser humano le puede obsequiar a otro. Yo creo que algo cambió con la venida de Cristo, y la venida de Cristo como un regalo de la humanidad fue esa institución del perdón. Eso es una cosa profunda. Mire, aquí se habla de paz, en este país se habla de paz. Y la gente en las familias están agrediendo los unos a los otros, esa violencia, rencor, odio, ira, envidias, sarcasmo, sabiendo que existe esa institución tan hermosa que se llama perdón. Perdona. Entonces, eso hay que hacerlo, eso es una tarea. Si se tiene esa armonía espiritual con lo que tenemos en la mente y lo que demandan estos 5 sentidos. Ese asunto del sexo es que está muy bien que estamos llamados a la carne, es que eso clama, la carne llama a la carne, los 5 sentidos se quieren congratular, pero ¿y qué dice la mente? ¿Y qué dice el espíritu? Es ahí donde está el correcto obrar, cuando es armonía. ¿Por qué yo voy a aprovechar a una niña hermosa que está surgiendo como una flor de primavera, que se le ve ese cuerpecito tan lozano y tan provocativo, queriéndola comer como un lobo, queriéndola devorar como un lobo, en vez de verla como esa flor, con esa belleza y con ese derecho a ser flor y a ser pura y a ser pulcra? Porque tengo yo que aprovecharme solo con esa carne mía, ir a poseer a esa niña, sabiendo que ahí hay un ser humano con esperanza, con sueños, con ilusiones? Entonces, como ese pobre muchacho no pensó en eso antes de lanzársele a esa niña como un lobo, entonces simplemente se dejó llevar de la carne y dejó la tristeza, y dejó la violación, y dejó la esperanza de la vida. Entonces, mire, son cosas muy sencillas, son cosas de la vida, eso se puede ver en las cosechas. Esta es una zona agrícola donde usted empieza a ver las semillitas, lo bellas que empiezan a surgir, esas plántulas que van creciendo, floreciendo, y que después pasan esos campesinos a recolectar esos frutos, y con esa esperanza y ese proceso tan hermoso es el mismo proceso de todo. Las leyes de la gradación, las leyes de espíritu principalmente obedece, cuerpo depende. Es que si no tenemos espíritu, estamos obrando como animales, comisario. Bueno, Alejandro, yo creo que
para un buen entendedor, pocas palabras, el traer a don Alejandro Arbeláez hoy como invitado especial, porque lo es muy especial, y el que nos traiga estos conocimientos, y el saber que vamos a tener a partir de hoy un abogado con sentido de pertenencia, con espiritualidad y que conoce a fondo la vida familiar y la problemática que en este momento nos trae a colación, que es la familia. Y yo pienso que este programa, que lo hemos titulado ¿Conoce usted sus obligaciones?, es como hacerles caer en cuenta a aquellas personas que nos están viendo por televisión. Usted conoce sus obligaciones, usted que está ahorita en su casa como cabeza de hogar, como ama de casa, como hijo mayor, como supervisor gerente, como alguien que tiene bajo su cargo 2, 3, 4 hectáreas de tierra que las está cultivando y que después de haberlas cultivado, después de haber sembrado la papa, la zanahoria, la racacha, la remolacha, la alberja de la frijol, sabe que cuando usted ya colocó su primera semilla hay que empezar ¿a qué? A conocer sus obligaciones, que es fumigar, abonar a tiempo, que si no ha llovido hay que traer una motobomba para que se irrigue esa agua, para que tenga ese florecimiento como cultivo que es. Don Alejandro, lo quise invitar por muchas razones, porque es muy importante y pienso yo que el saber que tenemos un nuevo abogado en el municipio con esas ansias y con ese querer hacer las cosas muy bien, y aparte de asesoría jurídica, de una jurisprudencia que la ley nos lo determina, también, qué rico, pues me imagino yo que cuando usted llega a sus clientes allá a su consultorio, aparte de usted atenderlos, el transmitirles eso que usted tiene en su corazón, porque muchos llegan siempre es a denunciar, a demandar, apóyeme, no sé, asesóreme, pero llegar usted, empecemos a mirar la parte agradable, la parte del perdón, empecemos a mirar que no se pudo, ahí tienen a alguien que los va a asesorar con todos los conocimientos que acarrea un procedimiento administrativo o en fin. Don Alejandro, en derecho se maneja mucho esta frase que es dame la prueba y te daré el derecho. ¿Cierto que sí? Así se dice. Sí, señor. Dame la prueba y te daré. Pero la ley es muy interpretativa. De pronto lo hemos hablado en muchas ocasiones. La ley de interpretación. Pero a veces lo que a veces no podemos interpretar, a veces ¿qué es el sentimiento que tenemos? Yo sí quisiera como hacer énfasis en eso. A veces tenemos un sentimiento que desconocemos qué tipo de sentimiento es, si realmente es emocional, o es una costumbre, o es un amor platónico. Pero yo sí quisiera que, aprovechando este programa que se llama Hasta en las mejores familias, que pasa de todo pasa, aquí no estamos hablando de un estrato social 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, no, aquí estamos hablando de lo que tiene cada uno en sus corazones, de lo que le está ofreciendo a su cónyuge, a su esposa, a su esposo, de lo que aparte de haberle ofrecido desde antes de casarse, que era la etapa del noviazgo, ¿qué le está ofreciendo ahora? Si son las mismas circunstancias que están viviendo cuando están en ese preludio amoroso, cuando están apenas reiniciando en esa armonía matrimonial, en esa armonía familiar, cuando ya vinieron los hijos, cuando vino el primer hijo, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto hijo, ya hoy no se ve mucho porque siempre ahorita ya son 2, 3 hijos, de pronto muchos lo ven como mucha obligación, pero más que tener una obligación, como el programa lo dice, conoce usted sus obligaciones, es usted conoce sus obligaciones, conoce usted en el área que usted se está moviendo, hacia dónde tiene que direccionar su familia, su esposa, su propia vida. She was in New York, but her music was a messenger. I was in Virginia living, getting them stacks, and every day I get a tape and I would kick it laid back. I used to ride around with her, give a pound with her. Other people wondering could they be down with her. I ain't even have no swag, but every time I talk to her, she would give me with the little she had. It's just another reason I can freeze in every season. Everybody saying she dead, she not breathing. I ain't get the memo. She was in New York, but her music was a mess.